Nos mira en otra esfera, en otra etapa espiritual, la cual nos anima a caminar y movernos. Una es antes de la ascensión de Jesús y otro es después de la ascensión de Jesús. Porque Jesús vino, ¿no? Dios hecho hombre. No tan solo fue un hombre, un gran profeta, sino Dios que se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió por nosotros, resucitó. Amén. Y Él vive. Dice que está sentado a la diestra del Padre en los cielos ahora, ¿no? Por lo tanto, proclamamos y somos hijos y discípulos de Jesucristo que vive y reina. ¿Cuánto? Amén. Amén. Y esa es la iglesia. A Él seguimos. A Él seguimos todos. Me toca estar en una posición, en una asignación de Dios con responsabilidad que significa en este llamado del Señor como pastor, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero todos seguimos a Jesús. Yo me debo a Él. Dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros parte de su cuerpo. Por lo tanto, uno más. Y he orado al Señor y oramos al Señor para decirle: Señor, ¿qué predicamos? ¿Qué anunciamos? ¿Cómo nos unimos? Y es lo que traigo domingo tras domingo para que podamos crecer como hijos y discípulos del Señor individualmente, pero también como cuerpo, como iglesia. De manera que nos sumemos todos y disfrutemos todos lo que significa ser la iglesia del Señor. Todos. Nadie queda fuera del propósito y del plan de Dios que Él tiene para la iglesia. Por más el tiempo que puedas tener en el Evangelio, tal vez algunos recién conociendo al Señor, recién dando tu vida a Él, recién experimentando el reino de Dios en ti. La buena noticia es eso, que no tan solo has sido salvado del pecado y de la muerte, o salvada del pecado y de la muerte, sino también te has añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, su reino, para que a través tuyo se desate también el reino de Dios, la gloria del Señor. Nos necesitamos unos a otros para que el cuerpo de Cristo sea visible y para que se extienda en todo rincón y en todo lugar. ¿Ya? Así que todos tenemos este llamado a extender el reino de Dios, a vivir el reino de Dios, a disfrutar del reino de Dios. ¿Lo disfrutamos o no? Yo disfruto el reino de Dios. Y no hablo solo de lo que significa estar en un domingo, en una reunión y sentir y gozar su presencia, sino cómo el reino de Dios interviene, opera, se manifiesta todos los días. En medio de distintas situaciones vemos la intervención del reino de Dios en favor de sus hijos. Pero también no tan solo hemos sido llamados para disfrutar de eso, sino para que nosotros también extendamos el reino en favor de otros. Por eso lo que estamos haciendo los días martes y los días jueves, dijimos, ya tenemos que hacerlo. ¿Cuánto tiempo hemos orado para que el Señor sane a los enfermos? ¿Cuánto tiempo hemos orado por quienes están en opresión del alma, en el espíritu, ¿no? Por diversas causales que comienzan a traer raíces de amargura y ataduras, ¿no? Hay gente que vive en opresión y no sabe por qué. Y dice, yo tengo una vida tranquila, tengo una vida tranquila, pero vivo bajo opresión, bajo tormento, bajo oscuridad, bajo temores, atada a situaciones de vida y no entiendo por qué. Y cuando viene la verdad del Señor, la luz del Señor sobre sus vidas, se revelan aspectos, circunstancias que trajeron daños y se revela también la operación de la obra de las tinieblas. Porque así como el reino de Dios está operando en favor de sus hijos y estamos en esta batalla de estos dos reinos, el reino de las tinieblas también opera y también trae lo que trae la oscuridad, ¿no? Hay gente que vive y siente rechazo, ¿no? Y no sabe por qué vive con rechazo.
y quiere generar alguna relación y prontamente quiebra esas relaciones y sufre y siente eso, ¿no? Y a veces, cuando estabas en el vientre de tu madre, tal vez algo ocurrió allí, ¿no? En una actitud. Y no juzgamos ni condenamos la acción de la mamá o del padre. A veces el padre no ha querido reconocer a un hijo y ha provocado rechazo ahí. ¿Saben ustedes que un gran porcentaje de los abortos no es porque las mamás, la embarazada, la mamá, quiera naturalmente o tenga la intención de hacerlo? Un alto porcentaje de eso es porque el padre, la pareja, el gestor impulsa, presiona a un aborto. Un paréntesis en eso, por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas, no tan solo el cuidado, no a la fornicación, todo lo que significa eso, no vamos a hablar de eso hoy día, ¿no? El que se une con otra carne, todo lo que trae, sino también a saber caminar en esto. Los que son padres de niños, de jóvenes, de adolescentes, enseñar esto también. Nosotros en la familia somos 3 hermanos hombres y nos enseñan de chiquitito a ponernos el cinturón, a hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Y doy gracias a Dios por eso. Vemos una sociedad con tanto dolor, con tanta oscuridad, operación y obra de las tinieblas. Esto es un ejemplo del por qué, que alguien puede estar trayendo luz a su vida, ¿no? Y no es para traer un malestar hacia el papá o hacia la mamá, sino a traer libertad sobre esto y sanar. Porque si estás con vida hoy, a pesar de cualquier cosa que pudo haber habido, es porque el Señor te ama y tiene un propósito contigo. Amén. La iglesia debe extender el reino de Dios y debemos hacerlo. Y podríamos hablar de distintos aspectos, no tan solo sobre eso, gente atada a personas, ¿no? La dependencia de otra persona. Y hay tanto dolor en eso cuando la relación no puede mantenerse. Hay gente que tranza sus principios, sus valores, por seguir a alguien, sabiendo que ese alguien no está siendo saludable para tu vida. Cuando nosotros nos ligamos a Jesús, lo seguimos a Él, dependemos solo de Él. Amamos a los que están a nuestro alrededor, los bendecimos, queremos estar con ellos, por supuesto, pero dependemos de Él. Entonces, iglesia, tenemos una gran labor que realizar, muy, muy grande. Y solo quiero decir esto porque damos gracias al Señor que su presencia comienza a sanarnos de estas situaciones, ¿no? Heridas, frustraciones. Y gozamos de su presencia cuando estamos adorando, honrando, exaltando el nombre del Señor. Pero lo que quiero decir hoy día como iglesia es que podamos despertar a un gozo, a una pasión, a una necesidad
de no mirarnos a nosotros solamente y servirnos del reino de Dios, sino ser servidores del reino de Dios también. Amén. Mientras servimos y extendemos el reino de Dios, Dios obra en nuestras vidas. Doy testimonio de eso, damos testimonio de eso. Predico desde este espacio, desde el espacio del testimonio, de la bendición, de la libertad, de cómo el Señor te levanta. Como Él comienza a revelarte el diseño, el propósito, tú caminas en eso a pesar que todo alrededor tuyo no lo vean o no quieran. Las tinieblas a veces operan a través de personas para poder detenerte, para poder mentir a tu vida, ¿no? Para impedir que el diseño y el propósito de Dios en ti se pueda cumplir, se pueda manifestar. Tú dices, nunca lo voy a lograr, nunca voy a poder. Hasta aquí me conformo. No. Hay más, hay más. Puedes alcanzarlo, puedes lograrlo. Lo que el Señor dice de ti, lo puedes vivir, lo puedes alcanzar. Él quiere que lo vivas, Él quiere que lo alcances. Es la máquina de la hija la que suena ahí, ¿ya? Entonces Dios llama a una iglesia a ser testigos, a dar testimonio de Él, a dar testimonio de Él. Estos días atrás, estudiando con los chicos en Interchip a Esdras y a Nehemías, comenzando con Zorobabel, después del cautiverio de Israel en Babilonia, y cuando ya estaba el imperio persa sobre ellos, ¿se acuerdan? Y volvieron con el propósito de reconstruir el templo que habían destruido. Y luego Nehemías en las murallas. Cuando comenzaron la obra de construcción, veamos el templo como la presencia de Dios, veamos el templo como nuestras vidas, ¿no? Cuando ellos dijeron, salimos del cautiverio, estamos en libertad, ahora vamos a levantar y a construir el templo y la muralla de Jerusalén para que nada pueda venir contra nosotros. Dice que hubo mucha oposición. Oposición incluso de entre los suyos para desalentarlos. Hubo sobornos a ellos para que puedan distraerse, ¿se acuerdan o no? Para desanimarnos. Siempre va a haber oposición para que tú no puedas construir una vida en Cristo, la vida del Señor, y puedas gozar la bendición de su presencia y del reino de Dios en ti. Y tenemos que aprender a observarlas, y tenemos que aprender a vencerlo, y tenemos que aprender a enfrentarlas. Y no es con nuestras fuerzas. El profeta le dice, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu. No es fácil romper la obra de las tinieblas solamente con nuestro pensamiento o con nuestra intención. Necesitamos la vida del Señor para poder hacerlo. Amén. Hubo oposición. Dice que muchos, en vez de seguir con la obra a la que habían sido asignadas, con la que comenzaron, dijeron, vamos a ir a Jerusalén y vamos a construir el templo, y celebraron y disfrutaron de eso. Me imagino los que lo vieron salir como lo aplaudían, le decían, wow, ustedes. Al pasar los años, quienes habían salido con ese propósito, que se habían movido bajo ese deseo, habían tenido esta voluntad, vemos que habían dejado el trabajo a medias. Porque se desanimaron, porque los sobornaron, porque tuvieron miedo, porque se desenfocaron. Y se levantan los profetas. ¿Se acuerdan? Uno de ellos, Zacarías, y le dice, Oseas también, y le dice, ustedes que fueron movidos y levantados a construir el templo, hoy solo se han preocupado de sus casas, se han preocupado de sus vidas personales y descuidaron lo esencial, descuidaron lo primero.
No han podido levantarse como una nación libre, no han podido levantarse como un pueblo en bendición, porque se desenfocaron. Y se desenfocaron no porque no querían la presencia de Dios, sino que la batalla sobre ellos produjo ese resultado. Por eso tenemos que crecer y examinar y observar las estrategias de las tinieblas, iglesia, para traer desánimo, para desenfocarnos, para desalentarnos. Pero si nos levantamos y miramos al Señor y creemos en su palabra y nos unimos, vamos a ver el final que el Señor quiere que veamos cada uno de nosotros. Amén. Acompañándonos unos a otros. Por eso nos necesitamos unos a otros. Si alguien está desalentado, alentarlo, no juzgarlo. Si alguien tuvo una caída, un tropiezo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ustedes que son espirituales, tírenle más tierra, júzguenlo. Ustedes que son espirituales, el apóstol nos dice a nosotros, el Señor nos dice a nosotros, ¿qué tenemos que hacer con el que cayó? Restáurale con mansedumbre, con amor. Unos con otros. Nos necesitamos unos con otros. Amén. Para hacer la obra, para hacer la obra, para hacer la obra. Animados unos a otros en el amor, en el vínculo perfecto de la paz. El Señor se preocupó de esto, por eso Pablo dice en Efesios, dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Como iglesia, todos creciendo, perfeccionándonos, para llegar a la unidad en el Espíritu. Todos. Si estás en esta mañana, en este lugar, eres parte de este todos. Dios te miró, Dios te asignó, Dios te llama, como me llama a mí, para ser uno en Él. Los principios del reino son distintos a los terrenales, ¿no? Lo vemos. La cultura del reino de Dios es distinta a la terrenal. Podemos tener algunos ejemplos que Jesús dijo, ¿no? Que Jesús mostró. Cuando el Señor empezó a mostrar la cultura del reino, los principios del reino, los valores del reino, se contradecían completamente a lo que ellos habían oído y cómo lo estaban haciendo. Si alguien te pide que lo lleves una milla, tú llévala otro más, ¿no? Ama a tus enemigos. Ámalos. Vence con el bien el mal. Las obras de justicia, de los valores, de la cultura del reino que tenemos que vivir la iglesia. Pero no podemos, si estamos dominados por y sujetos a nuestra naturaleza caída, la carne. Por eso la vida del Espíritu es importante. Para que esto no sea una carga y no sea un desafío humano, sino que sea algo natural que aflora de nosotros. Amén. Y saben que eso trae gozo, trae paz. ¿Cuánto ha tenido la experiencia de haber perdonado a otro que finalmente, en vez de sentirse, aunque haya sido injusto, ¿no? Porque siempre batallamos contra eso. ¿Por qué yo tengo que perdonar si él o ella fue el que hizo esto, no? ¿O soy el único pecador que ha sentido eso? ¿No? Y cuando vemos el impulso del Señor, y perdonar no tan solo es decir ya lo olvido, lo dejo pasar, sino es soltar perdón. Y a veces añadir algo en esa proclamación. No solo te perdono y no te quiero ver más.
Sí, añadir algo en ese perdón. ¿Cuánto han sentido, wow, la vida del Señor? El otro puede pensar lo que quiera, ¿no? Tenía yo la razón, lo que quiera, pero sabes, la victoria tuya en Cristo por haber soltado eso es extraordinario. Amén. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y comenzamos a vencer. Porque lo que nos quería atar, porque el rencor, el odio, la falta de perdón, te comienza a atar, te comienza a nublar. Y muchas veces comienza a traer enfermedades en el cuerpo. Somatizamos eso, lo del alma al cuerpo. Y muchas enfermedades a veces vienen por estas raíces de amargura. Y el Señor nos da la estrategia, el cómo vencer, es ser libre de todo mal. Ante la majestad del Señor. No alcanzaron a oír el Reels, lo de allá atrás. Iglesia, descansemos, rindámonos al Señor. Rindamos nuestra vida al Señor. Iglesia, rindamos nuestra vida al Señor. Cuando la siguiente generación, por eso yo no quiero ser una generación, le hemos hablado harto de esto, lo hemos conversado en las mesas, en los pasillos, en la mañana, en las oraciones de la mañana, de 10 a 11, y le invitamos a orar lo que puedan de 10 a 11 de la mañana. Hemos estado hablando sobre esto. Yo no quiero ser una generación que solo haya podido ver lo que el Señor quería hacer desde lejos. Queremos ser la generación que hace que las cosas ocurran. Y si eso implica arrepentimiento, buscar al Señor, cambiar nuestros hábitos, yo creo que todo lo vale. Y quiero invitarte a eso. El Señor te invita. Y la siguiente generación que volvió con Esdras, que fue los segundos que volvieron después, ellos lograron terminar esto y tuvieron un tiempo de esplendor del Señor. Pero no así la tercera generación, que finalmente logró levantar los muros alrededor de la ciudad. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar los demás? Si nosotros lo podemos vivir. Y creo que nos quedemos con este texto muy, muy conocido. Yo sé que algunos lo recitan, ¿no? Y está en Hechos capítulo 1. ¿Cuál es el mensaje entonces para la iglesia? ¿Cuál es el desafío para nosotros entonces, iglesia? Saquemos, por un lado, saquemos todo lo que está impidiendo la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Que la luz del Señor alumbre tu mente, tu corazón, para alinearnos a su propósito, a su voluntad. Es que la carga que tengo, que la dificultad que tengo, que el problema que tengo me impide vivir la vida del Señor. Mira, déjala, suéltala. Comienza a decirle al Señor, me rindo a ti, lo dejo en tus manos. Vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a comenzar a experimentar la gloria de Dios sobre tu vida. Que esto no lo puedo retener, que esto no lo puedo cambiar en mí. A hábitos, a vicios, a un estilo de vida que me deja en la mitad, ¿no? Dentro de mí algo que quiere más del Señor. Claro, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida ya está en ti porque eres hijo, porque eres hija. Va a querer, va a anhelar, va a desear más del Señor. Pero hay otra parte de mí que me detiene. Es una batalla. El apóstol Pablo lo dice. La carne se opone al Espíritu porque no quiere que hagamos las obras del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a vencer las obras de la carne. Para poder vivir en Él, en el Espíritu.
Entonces, si quiero vivir en el reino de Dios, tengo que vivir en el Espíritu. Pero lo puedo crecer en la vida del Espíritu si mi vida de comunión con el Señor, si mi vida de alcanzar la vida del Señor depende solo del día domingo. Tengo que vivir en la comunión, en la intimidad, en las disciplinas espirituales que me llevan a crecer y a madurar y a fortalecer mi vida espiritual. Por eso seamos inteligentes en esto. Por eso comencemos en el nombre de Jesús a vencer lo que nos está impidiendo crecer, madurar y tener una vida en el Espíritu. Por eso la comunión, por eso la intimidad con el Señor. Jesús nos enseñó el modelo, pasar tiempo con el Padre. Y Él lo dijo: entren a su pieza, cierren la puerta, pasen tiempo en el secreto con el Padre. Y el resultado de eso se va a manifestar en público. Y si no puedes, invita a alguien. Invitémonos a tener tiempos con Dios. Invitémonos a tiempos de ayuno, a tiempos de búsqueda, que le podríamos llamar, de apartarnos. Invirtamos en el Señor, unos con otros. Amén. Entonces, ¿en qué estamos? Por un lado en esto, hay un para qué también. Hechos capítulo 1, que lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? No podemos quedarnos como una palabra para el momento y después se nos va. Seamos una buena tierra, una tierra fértil que dé fruto. Señor, tú esto nos estás hablando y sobre esto quiero caminar. ¿Ya? Y quiero cerrar y terminar con esta parte. Hechos capítulo 1. Después que Jesús resucitó y hasta que ascendió, ¿cuántos días estuvo? ¿Cuántos? 40 días. ¿Se acuerdan? Desde la Pascua hasta que Él ascendió, la fiesta de la Pascua hasta que Él ascendió, 40 días. ¿No? ¿Y de qué habló a sus discípulos y a quienes se le apareció? Del reino de Dios, ¿no? Les dijo: ahora ustedes vieron todo lo que yo hacía. Los envié de 2 en 2, volvieron. Ahora les dijo: ahora a ustedes les corresponde que extiendan el reino. Lo que yo hice, ahora les corresponde a ustedes hacerlo. Esas fueron sus instrucciones finales de Jesús para la iglesia, para nosotros. Pero ahora no se queden esparcidos. No se vayan cada uno para sus casas, porque si se dividen, si se separan, si se alejan, se van a distraer, se van a decaer, porque ya le había pasado eso. Cuando Jesús fue apresado para ser crucificado, cada uno se escondió. Cuando Jesús murió, algunos se desalentaron y se apartaron del grupo, volviendo a sus antiguas vidas. Y es ahí donde se le aparece el Señor y los vuelve a juntar. Y le dice: pero ahora no hagan lo que hicieron antes. No se separen, no se dividan, no se alejen. Permanezcan juntos. Permanezcan juntos, esperando la promesa. ¿Qué hicieron los discípulos? Eran como 120, ¿no? Contando hombres y mujeres. 120 que creyeron a esta palabra. El Señor se le había aparecido a muchos más. Lo dijimos la semana pasada. Y el apóstol Pablo lo escribe. Dice que en una oportunidad se le apareció a más de 500. El Cristo resucitado se les apareció. Comía con ellos, caminaba con ellos, reía con ellos, estaba con ellos. Pero 120 oyeron esto y permanecieron. Dicen que del lugar donde Jesús ascendió, entraron a la ciudad, se fueron a la casa de Pedro y allí esperaron por 10 días más. Porque en la fiesta de Pentecostés, mientras todos los demás estaban viviendo una vida religiosa, estos 120 estaban
no tan solo oyeron, sino estaban obedeciendo a lo que Jesús le había indicado. Permanecieron juntos, esperando la promesa. Y les dijo, porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Lo que yo hago, lo que yo hice, ahora ustedes lo van a poder hacer y lo deben hacer. Les dio instrucciones. Le dijo, vayan y salen los enfermos. Vayan y echen fuera demonios. Vayan y anuncien las buenas nuevas, el evangelio, a los pobres, a los necesitados. Anúncienlo y demuéstrenlo, manifiéstenlo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién le está diciendo eso? A sus discípulos que estaban allí, para que ellos siguieran anunciando este mensaje. Y va a llegar ese mensaje hasta nuestros tiempos. Y desde nosotros tendremos que seguirlo anunciando, generación tras generación, hasta que Cristo venga. ¿Amén? Y recibirán, ¿qué cosa? Poder. Y me serán testigos. Daremos testimonios. ¿Recibirán qué cosa? ¿Estamos acá? ¿Recibirán poder? ¿Quiénes? Codea a tu hermano y dile, el Señor te está hablando. Poder de Dios. ¿No te fascina? Poder de Dios. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, darán testimonio de esto. Se manifestará, lo verán. ¿Dónde? En Jerusalén, ahí cerca, en la ciudad. En Judea, en la región. En Samaria, es decir, al otro lado de la frontera. Y hasta lo último de la tierra. Testimonio del poder de Dios. Testimonio de la vida de Jesús. Y ese es el llamado para la iglesia, ser testigos de Él. Pero no podemos, si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. No podemos si la vida del Señor no está operando en nosotros. Así que, iglesia, busquemos, hagamos lo que Jesús nos enseñó a hacer. Se apartaba y tenía tiempo con el Padre. Y luego de eso salía a hacer las obras del reino. En tu trabajo, en tu oficina, donde estás estudiando, donde vivimos, somos embajadores del reino de los cielos. Amén. Amén. Así que no vivamos la iglesia. Es lindo y lo seguiremos animando. Vivir la iglesia de lo que pasa en los tiempos de adoración. Yo lo disfruto, yo lo celebro. Y creo que es una dinámica que continuará por siempre. Congregacionalmente, en grupos grandes o en grupos pequeños o a solas en casa. Pero la vida de adoración, la vida de entrega, la vida de alabanza al Señor está ocurriendo en los cielos ahora y nos unimos a lo que ocurre en el cielo. Por eso disfrutamos cuando adoramos, ¿o no? Nos unimos en lo que está pasando en el trono. Así que, iglesia, el llamado es para todo. No sé en qué situación estás de vida, no sé lo que estás cargando, no sé en qué batalla de vida estás, pero sí sé que el Señor lo conoce. Y sé que el Espíritu Santo quiere transformar eso en tu vida. Pero para algo mayor, para ser testigos, dar testimonio del poder del Señor. Amén. Hechos 1:8 entonces.
pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en la viña, en la ciudad, en el Biobío, en Chile y hasta lo último de la tierra. Amén. 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 Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Por qué nos dejamos atar por las obras de las tinieblas? Rompamos todo poder de las tinieblas, caminando en comunión con Jesús. Amén. ¿Sí? Señor, te doy gracias. Yo oro, Señor, por una generación llena de ti, embajadores de tu reino, apasionados por ti, Señor. Una generación que desata el reino de Dios.
Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada hermano, cada uno, Señor. Los que estamos acá o los que están viendo vía streaming, Señor, a cuando tú estás añadiendo y nos haces esta invitación. Una invitación a lo íntimo contigo. Una invitación a vivir tu vida, Señor. Queremos vivir como tú nos moldeaste que debíamos vivir. Con tu carácter, por un lado, Señor, amando, teniendo compasión, siendo manso, siendo humilde de corazón, entregándote y dándote por nosotros y por todos. Señor, queremos vivir así. Que en cada corazón en esta hora recibamos más de ti, Néstor. Más como tú, más como tú, más como tú. Pero por otro lado también movernos como embajadores, siendo testigos, dando testimonio de ti, con poder, con poder, con poder. Nos estamos moviendo como iglesia a más de esto, Señor. Y queremos madurar, queremos crecer en esto, unirnos en el mismo espíritu. Únenos en el mismo espíritu. Te doy gracias. Oro, Señor, por una semana en victoria en esto. De crecimiento, de madurez, de saber oír tu voz. Una semana, Señor, donde nos desafiemos intencionalmente a tomar la Biblia, a leerla, a conocerte más, Señor. Una semana para donde solucionemos las cosas que tenemos a media. Hay poder en esto, iglesia, hay victoria en esto. Sanando relaciones, pagando deudas, siendo humilde, humillándonos, Señor. Entregándonos a ti de todo corazón. Porque se vienen días donde el reino de Dios desatándose a través de todo, Señor, para hacer tus obras. Gracias, papá, por tu bendición. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, iglesia. Que estas 3 horas de la mañana, algunos 5 porque llegaron aquí a las 9, es una inversión del reino de Dios. Eres parte de la historia. Lo que se está escribiendo, eres parte de la historia. Y síguela escribiendo en victoria. Amén. Pero está en ti, está en nosotros. Sé que viene una gloria de Dios en favor de tu vida. Porque a través de eso damos testimonio a los demás también. Amén. 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 Llénanos de ti, Señor. Le damos un aplauso a Jesús, al Rey de Reyes y Señor del Señor. Amén. Sé muy bendecido, sé muy bendecido, sé muy bendecido, sé muy animado. Tú lo puedes. ¿Cuánto dice conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.